Soy Verónica Torres. Llevo 5 años casada con Carlos Ramírez. Yo lo mantengo. Me ama como siempre. Pero solo yo sé que en la intimidad él no puede. Hasta que recibí en su celular una llamada de seguimiento de un hotel. Señor Carlos Ramírez, llamamos del Hotel Central Plaza. El miércoles pasado, usted y su acompañante rompieron el marco de la cama y dejaron lubricante. Debe pagar 10.000 euros por los daños. El miércoles pasado. ¿No dijo Carlos que iba a ver a su familia? Amor, ven a probar este plato. Lo hice especialmente para ti. Para todos, Carlos es un buen marido y padre. Pero no me atrevo a pensar sobre esa cama rota y la mitad de lubricante que pasó realmente. En estos 5 años, las veces que Carlos y yo hemos dormido juntos son pocas. Intenté de todo. Y él siempre decía que no podía. Resulta que no era impotente, sino que ya no me amaba. En los días siguientes, pensaba a diario quién era la amante. Hasta que el portero me llamó. Señora Torres, el señor Ramírez es su marido ejemplar. Últimamente siempre llama a arreglar la calefacción. Mire, acaba de venir. Un hombre tan responsable ya no se ve mucho hoy en día. Aún hace calor. No necesitamos calefacción. Señor, ¿puedo ver el registro de visitantes? ¡Claro! ¡Tome! María Fernández. ¿No es el compañero de Carlos en la escuela? ¡Qué golazo! Oye, tengo un compañero de la escuela. Se llama María Fernández. En la escuela salíamos por la reja a una cibercafé a ver el mundial. ¿Son tan cercanos? Claro, es mi mejor hermano. Somos tan cercanos que hasta nos podríamos compartir la ropa interior. Hasta sé cuántas manchas tiene en el muslo interno. Carlos siempre habla de este buen amigo. Podría venir abiertamente. ¿Por qué se hace pasar por técnico? De lo que Carlos siempre hablaba, su gran amigo María. Resulta que es mujer. Carlitos, si vemos esto todos los días y salimos a divertirnos, ¿tu esposa no se enojará? Tranquila. Verónica me ama locamente. Aunque lo descubra, no se enojará. Cuando ella dé a luz, seré libre. Podré hacer lo que me dé la gana. Carlos, tú y María se hacen pasar por buenos amigos. Ven películas juntos y cruzan todas las líneas, pero ni me tocas. Así que esta es su despreciable relación. No, confrontarlos así es muy fácil. Quiero que todos sepan su fea verdad, que pierdan todo y caigan en desgracia. Hice como si nada hubiera pasado. Y con Carlos seguimos tan enamorados. Te masajeo. Gracias, amor. Pero compré unas cámaras y las instalé en secreto. Estas son las fotos de mi boda con Carlos. Ya me acuerdo. María ya había aparecido. En ese entonces creí que eran buenos amigos. Ahora que lo pienso, qué tonta fui. Carlos, ya no voy a seguir con esta farsa ridícula. Como esperaba, María aprovechaba cuando yo trabajaba. Se hacía pasar por técnico y venía a buscar a Carlos. Pero lo que menos esperaba es que los padres de Carlos también fueran cómplices. Carlos, sé que no te gusta Verónica, pero tiene dinero. Además, debes darle a los Ramírez un heredero, ¿no? En cuanto Verónica se embarace, haz lo que quieras con María. No nos importará. Así que mis suegros ya lo sabían, que Carlos y María se veían, y me lo ocultaron para que me casara con su hijo, solo para darle a los Ramírez un heredero. Señora Torres, como usted solicitó, congelé los bienes que comparte con su esposo y preparé un acuerdo de divorcio. Puede exigir que se vaya sin nada. Agregué esto. Quiero que Carlos en las redes sociales se disculpe públicamente. Quiero que todos vean su verdadera tara. Sí. Señora Torres, el reporte de su revisión ya está listo. Hola. Mamá, te tengo una buena noticia.
Estoy embarazada. El show comienza. Vero, ¿de verdad estás embarazada? Es verdad. Ya lleva 3 meses. Además, le pregunté al médico. Es un niño. ¡Ay! ¡Un niño! ¡Qué bien! Así los Ramírez tendrán un heredero. Vero, qué bien. Voy a ser papá. Pero, Vero, Carlos me dijo que querías que el primero se apellide Torres para heredar la empresa. Ay, escucha, mamá. El bebé debe llevar el apellido de su padre. Es una regla de nuestros ancestros. No se puede cambiar. Mamá, ya no digas más. Vero y yo ya lo habíamos acordado. Mamá, tienes razón. Ya lo pensé bien. Mejor llevará el apellido Ramírez. Ay, que hayas cambiado de opinión es lo mejor. Tranquila. Mamá te va a tratar muy bien. Cuando nazca este bebé, será el tesoro de los Ramírez. Pero mamá, sé que las esposas de otros apellidos no pueden entrar al templo. Es la regla de los Ramírez. Pero como lo que espero es el nieto mayor de los Ramírez, aún así quiero organizar un ritual ancestral para él. Ay, si esperas a un bebé de los Ramírez, ¿quién te detendrá? Llamaré al patriarca ahora. Y llamaré a todos para el ritual de mañana. Sí. Iré a empacar ahora mismo. Mañana temprano nos vamos. En cuanto el bebé de Verónica nazca, seré libre. Espera, mamá te hará sopa de pollo. Ay, tendré un nieto mayor. Las intenciones de madre e hijo son muy evidentes, pero no dejaré que lo logren. Verónica está embarazada. Lo pensé bien y volveré con mi familia. Mañana llevaré a Verónica al ritual familiar. No nos volvamos a ver. María, para la obra del ritual de mañana tienes que venir. ¡Ay! ¡Llegó Vero! ¿El viaje fue muy largo? Traigan una silla. No cansemos a mi nieto. Antes, la mamá de Carlos, cada vez que me veía, siempre me daba la espalda. Ahora es muy cariñosa. Al final, solo quiere a mi bebé. Gracias, mamá. Ja, ja, ja. La ceremonia. Es un gran día para los Ramírez. Todos los Ramírez vinieron. No te pongas nerviosa. Todos son familia. Así es. Mientras más gente, mejor. Lo sabía. María lo busca desesperada. Amor, ¿quién es? Te busca mucho. La empresa. Es un asunto de trabajo. Amor, primero voy a contestar. Ve, la ceremonia es a las 3. No llegues tarde. Bien, vuelvo enseguida. Carlos, te enorgulleces de ser el único universitario del pueblo. En un rato, ante toda la familia, te descubrirán con María. A ver cómo podrás levantar la cabeza ante los vecinos. ¡Estás loca! ¿Sabes dónde estamos? Carlos, me bloqueaste. Dime, ¿quieres terminar conmigo? ¿Cómo crees? Los hermanos son familia y las mujeres son ropa. Mari, tú eres la más importante para mí. Pero Verónica está embarazada. Si no fuera porque no puedes tener hijos, ¿cómo iba a tocar a otra mujer? Además, juro por el cielo que si te fallo, entonces no tendré hijos. Ya. Nos conocemos hace años. Nadie puede separarnos. ¿Qué pasa? Mamá, me duele un poco el vientre. La ceremonia, ¿podemos adelantarla? El momento propicio ya está calculado. ¿Cómo vas a cambiarlo así? Aguanta un poco. Ay, tía. Verónica es muy devota. Los ancestros estarán encantados. ¿Por qué se preocuparían por algo así? Sí, exacto. Pero... ay, viejo. Adelantémoslo. Va. ¡Qué delicado! ¡Vamos! ¡Al templo! Carlos, María, esa relación tan turbia de ustedes en el templo, los voy a exponer.
Por fin llegamos. Hijos de los Ramírez, ante nuestros ancestros, abran el templo. ¿No decían que era las 3? ¿Por qué llegaron tan temprano? Carlitos, ¿qué hacemos ahora? Hay Ramírez afuera. Si entran y nos ven tan íntimos, me arruinaré en esta familia. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa aquí adentro? Este es el templo familiar Ramírez. Ustedes se atreven a hacer frente a los ancestros. Algo tan indecente. Serán azotados por el cielo. Patriarca, solo estábamos ordenando ofrendas y tiramos algo por accidente. ¡Ay, patriarca! ¡Ay! Patriarca, es un malentendido. ¡Es un malentendido! Él es Marita, amigo de Carlos. Solo vino a ayudar a preparar el altar. Los jóvenes son torpes y volcaron la mesa. ¿Qué esperan? ¡Límpienlo ya! ¡Oh! Mamá, para ayudar hay que cerrar la puerta y estar tan pegados. Exacto, Elena. ¿No nos vas a tomar por tontos? ¿Este amigo vino a ayudar? ¿O se está acostando con tu hijo Carlos? ¡Tú! Hoy honramos al bebé que espera tu esposa. ¿Y tú? Con un hombre desvestidos en el templo. Carlos Ramírez, ¿cómo le haces esto a tu esposa? Patriarca, tíos y tías, es un malentendido. Marita y yo somos buenos amigos. Sí, patriarca. Ellos dos son grandes amigos. No pasa nada raro. Es un malentendido, un malentendido. Si es un malentendido o no, todos lo sabrán al verlo. Es una mujer. ¿De verdad es una mujer? Verónica, ¿qué estás haciendo? Vaya, así que es una zorra disfrazada de hombre. Un hombre y una mujer enredados en el templo y dicen ser hermanos. ¿Crees que los vecinos lo creerán? ¿A quién le creerá? Verónica, fuiste tú. Planeaste todo esto. Usaste el celular de Carlos para mandarme mensajes y atraerme aquí para que todos lo vieran. ¡Nos tendiste una trampa! Si ustedes dos fueran solo hermanos, ¿por qué no querían que los vieran? ¿Fui yo? ¿Que se escondieran y cerraran la puerta? ¿O acaso yo los hice sudar a mares y desvestirse? Verónica, ¿de verdad fuiste tú? Ya lo sabías, ¿verdad? ¿Qué creías? ¿Crees que lo ocultaste bien? ¡Qué vergüenza! Frente a los ancestros, haciendo cosas sucias. A la familia Ramírez le has quitado el respeto. Vaya, ¿no es María Fernández? En la preparatoria siempre se veía como un chico. Estaba todo el día con Carlos, de brazo, como hermanos. Pero todos en la clase sabían que eran una pareja. Carlos, hoy debes aclarar todo. Da una explicación a tu esposa. Este es el templo familiar Ramírez. Nuestros ancestros los miran. Con mucho esfuerzo me casé con Verónica y tengo la vida que todos envidian. No dejaré que por esto se arruine. Amor, María y yo realmente somos solo compañeros. Somos buenos amigos. No hay nada entre nosotros. Jamás tuvimos una relación. Confía en mí. Carlos, dilo otra vez. Patriarca, Carlos es joven e imprudente. María lo incitó. Ay, Verónica, eres la esposa legal de Carlos. Esas cualquiera sinvergüenzas, ¿cómo podrían tomar tu lugar? Mamá, no decías eso antes. ¿A quién le dices mamá? No te conozco. Si no estuvieras persiguiendo a mi hijo, ¿mi nuera lo habría malinterpretado? Hay que dos para bailar. Esto, si no fuera de mutuo acuerdo, ¿cómo podría pasar? Por cierto, mamá, ¿de verdad no conoce a María? ¿No sabe lo de ella y su hijo? Claro que no la conozco. Solo sé que fueron compañeros de escuela. En cuanto Verónica embarace, haz lo que quieras con María. Ya no nos importará.
Ya no nos importa. ¿Cómo obtuviste esta grabación? Mamá, ¿no dijiste que no la conocías? ¡Maldita mujer! Todo esto fue un plan tuyo. Solo quieres destruir a la familia Ramírez. En maldad. ¿Quién supera a usted? Sabías muy bien que tu hijo andaba con María. Y me obligaste a darle un hijo. Me obligaste a tomar vecinas desconocidas y la culpa de no tener hijos me la echaste a mí. Verónica, los asuntos de familia se resuelven en casa. ¿No entiendes eso? Esto podíamos resolverlo en privado. Y lo expones ante todos. ¿Qué ganas con esto? Quiero que todos vean su cara de maldad. El hijo engaña y los padres conspiran. Pero desde hoy, no habrá más chicas que se arruinen por ustedes. Verónica es de la ciudad, una gran empresaria. Cuando se casó con ustedes, ni un solo céntimo de dote pidió. Se bajó de nivel y ustedes la usaron como incubadora. Toda la familia no tiene conciencia. Y pensar que le decíamos a nuestros hijos que Carlos fuera su ejemplo. Hace cosas tan deshonestas. Esto solo corrompe a los niños. ¡Así es! Los ancestros de los Ramírez fueron virtuosos para mantener la linaje. ¿Quién diría que surgiría alguien como tú? Un hijo indigno que deshonra a la familia. Carlos, incluso tus parientes te ven tan cruel y me defienden. Pero toda tu familia me engañó 5 años y no les importa. ¡Basta, Verónica! ¡No soy yo! ¡Eres tú! María y yo somos solo buenos hermanos. Verónica, tienes la mente sucia, así que todo te parece sucio. Además, prefiero estar con mis amigos y pasar tiempo con ellos que estar contigo. ¿No deberías reflexionar un poco? Para Carlitos, sigo siendo la más importante. Verónica, al final no podrás conmigo. Es obvio que ustedes dos tienen algo raro. Y ahora me culpan a mí, diciendo que pienso sucio. Carlos, vives a mis costillas. ¿Y ahora te haces la víctima? ¡Exacto! Te casaste conmigo, pero haces que parezca que me quedé contigo. La casa, el auto, ninguno está a mi nombre. Tienes una empresa. ¿Por qué no me das un puesto de gerente? Te casaste conmigo. ¿No deberías usar tu capacidad para apoyarme? ¡Ay, Carlos! Eso que dices es para un hombre. Vives de tu mujer y te sientes tan justo. Deshonras a los hombres en la casa Ramírez. ¿Cómo pudo nacer un ingrato como tú? ¿Qué sabes tú? Todos los días en la empresa me menosprecian. Y cuando llego a casa tengo que soportar a Verónica. ¿Vivo solo para que ustedes se rían de mí? Carlos, me casé contigo. No me vendí. ¿Por qué tendría que darte la empresa que fundé con esfuerzo? Fui yo quien te consiguió un puesto en una de las 500 empresas más grandes para que te la pasaras. Lo que hay entre Carlitos y yo es un amor más allá de todo. Es más profundo que lo que tienen ustedes como pareja. Verónica, tú ni siquiera lo entiendes. Va. Solo insulto a esta ingrata. Y no a ti. ¿Quién te dio permiso de hablar? Nunca vi a nadie tan descarada. Que no te echen del templo con una escoba ya es mucho. ¿Por qué me menosprecian? Carlitos y yo nos conocimos en la escuela. Con tantos años de amistad, ¿por qué tienen que juzgarlo tan mal? ¡Ay, tú! Cometiste algo tan vergonzoso. ¿Y aún tienes el descaro de justificarte? Ustedes dos, a Verónica, ¿qué la toman por? Es que no saben la situación. Verónica quiere que el niño lleve su apellido. ¿No es eso que la familia Ramírez quede sin herederos? Lo que hace es pisotear a nuestros ancestros Ramírez y humillarlos. Yo mantengo el hogar. Yo lo parí. ¿Por qué no puede llevar mi apellido? Mamá, si de verdad te preocupa que no haya herederos, mejor ten uno tú misma. Si te preocupa tu edad, ¿no tienes a tu esposo? ¡Ay, eres una desgraciada! ¿Crees que soy como tú? 5 años casada y no tienes el corazón de tu hombre. Mi viejo me trata muy bien. No le creerá a tus mentiras. No lo dije yo. Lo dijo María. Tengo pruebas. ¡No lo pongas! Si tuviste el descaro de decirlo, ¿por qué no dejar que todos lo escuchen? ¿No es que tu papá siempre quiso un nieto? Si de verdad no quieres tocarla, que lo haga tu papá. Igual, al nacer será de la familia Ramírez.
Tía, yo no. Era una broma. ¡Eres una maldición! ¡Eres una desgraciada sin corazón! ¿No te basta con arruinar a mi hijo? ¿Y ahora quieres arruinar a mi viejo también? ¿Quieres destruir a toda mi familia? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar por arruinar a mi hijo! ¡Ya! ¡Carlos! ¡Estás loco! ¡Detén a tu mamá! Ya ven, si no les pegan a ustedes, no saben lo que duele. ¡Eres una maldición! ¡Basta! Verónica, que las cosas lleguen a este punto y que todos se rían de nosotros. ¿Estás satisfecha? Solo dije la verdad a todos. Ustedes tienen el problema, por eso los señalan. Mamá, si no estuviera embarazada, su hijo tan querido podría haber hecho esas tonterías y tendría que criar a un niño que no tiene ninguna relación de sangre contigo. ¡Tú! Al final, ustedes dos no son mejor que Carlos. Ocultaron la vergüenza de su hijo y me engañaron para casarme y tener un hijo. ¡Basta! ¡Verónica! ¡No te pases! No olvides que llevas a mi hijo. Este bebé me da igual. No, no puedes abortar. Ay, Vero, sé que me equivoqué. Solo te acepto a ti y al bebé que llevas. A esa ingrata y a esa maldita no las acepto. Por favor, no abortes. Te lo ruego. ¿No es demasiado cruel? Después de todo, el bebé es inocente. Es cierto que el padre actuó con crueldad. Pero el bebé es un Ramírez. También es una vida. El bebé es inocente. Verónica, si estás dispuesta a tener al bebé, hoy mismo te daré una respuesta satisfactoria. Claro que me duele perder a mi bebé, pero alguien como Carlos, que actúa así en el templo familiar, ¿merece ser su padre? Puedo quedarme con la sangre de los Ramírez, pero Carlos debe ser expulsado del registro. ¡No! Carlos es de la familia Ramírez, el único universitario, y esperamos que él nos haga orgullosos. ¿Aún sabes que tu hijo es de la familia Ramírez, el único universitario? Lo que hizo es peor que un animal. Ustedes como padres tienen la culpa. Ancestro Ramírez, de la 17ª generación, Carlos Ramírez, por su inmoralidad, por deshonrar a la familia, por engañar y dañar y profanar el templo, hoy, por decisión de todos, recibirá 20 azotes y será expulsado del registro. A partir de hoy, el registro familiar Ramírez no tendrá nombre de Carlos Ramírez. Patriarca, por favor, perdone a Carlos esta vez. Él es de la familia Ramírez. Es el único varón patriarca. Patriarca, patriarca. Soy el único universitario del pueblo. Cuando entré a la universidad, usted insistió en el registro en darme una página propia. No puede por una tontería expulsarme. ¿Y qué si es universitario? Ni siquiera tienen sentido común de los de primaria. ¡Patriarca! ¡Maldito mocoso! ¡Te voy a matar hoy! Para que no avergüences más a los Ramírez. ¡Ay, viejo! ¿Qué haces? ¡Suéltalo! Por avergonzarnos. Por fallarle a tu esposa. ¡Ya! ¡No lo pegues! ¿Quieres matarlo? ¡Suéltalo! Oye, Verónica. Ya te he defendido. Carlos, ya sabe que se equivocó. Papá, ¿cree que con esta farsa debería perdonarlo? Verónica, ¿por qué eres tan cruel? Mi hijo solo cometió un error, te cometen todos los hombres. Ya está así. ¿Qué más quieres? ¡Basta! Las normas de los Ramírez no son un juego. ¿Creen que unas simples palizas bastarán? Vengan, aplástenlo en el banquillo. ¡Cumplan la ley! No, no, no. No, no. ¡Carlos! Patriarca, patriarca. Solo fue un desliz. Hice todo esto por nuestra familia. Apliquen el bastón. Duele. No. María, es tu culpa.
Si no fuera por ti, que me sedujiste tras casarme, ¿cómo habría caído en la tentación? Carlos Ramírez, en la preparatoria dijiste que te casarías conmigo. Y no esperaba que te casaras con otra. Luego me dijiste que solo me amabas a mí. ¿Y ahora dices que te seduje? María, aparte de darme algo de afecto, no sirve para nada. Pero el dinero de Verónica, sus contactos, su empresa, son mi escalera al éxito. Debo aferrarme a ella. Verónica, amor, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Dime algo, amor. Habla con el patriarca y pide clemencia. No es que te arrepientas. Es que te duele. No, amor. Lo que me digas, te haré caso, ¿sí? Lo juro. No volveré a verla. Por nuestro largo matrimonio. Y por el bebé que esperas, perdóname esta vez. A estas alturas, ¿aún crees que tu amor vale mucho? Carlos Ramírez, te lo advierto. Al volver, pediré el divorcio. Amor. Amor. El cálido sol me baña, disipando el sufrimiento de estos 5 años y mis dudas. Por fin entiendo que en vez de esperar a que otros se arrepientan, es mejor exigir justicia. Soy la dueña de mi felicidad. Al volver en casa, todo lo que Carlos tocó, lo tiré. La casa la venderé lo antes posible. Aunque sea por menos, quiero deshacerme de ella rápido. Me volví a mi villa de antes del matrimonio. Al mismo tiempo, llamé a mi antiguo socio, que es el jefe de Carlos. ¿Aló? Señor González, Carlos y yo ya estamos divorciados. Ya no tiene que hacerme el favor de mantener a este. ¿Que no le sirve a la empresa? Ese parásito. Cuando Carlos arrastró su cuerpo herido de vuelta a la empresa, cojeando, y apareció frente a sus colegas, se dio cuenta de que todos lo miraban con extrañeza. El fin de semana en mi pueblo me caí sin querer. Es que está casado. Y con otra mujer en el templo se abrazaba. ¿De qué están hablando? Nada. Carlos, todos vimos el video, frente a los ancestros, haciendo esas cosas sucias. Menos mal que el cielo ve todo, y dejó que todo el pueblo viera tu cara de pervertido. ¿El video? Seguro fue esa maldita de Verónica. No, esa chica es solo un amigo. Entre nosotros, solo somos buenos amigos. ¿Con una amiga en el templo abrazándose? ¿Crees que todos somos ciegos? Exacto. No es así. Todo es mentira. Carlos Ramírez, estás despedido. Carlos Ramírez, estás despedido. Señor González, ¿por qué? Con quien te juntes. Es tu libertad. Pero no debiste engañar en el matrimonio. Tu vídeo ahora se está difundiendo por todas partes. ¿Sabes cuántas llamadas de quejas recibí hoy para cuestionarme y decir cómo es que su empresa tiene a alguien así? Te lo advierto. Mi empresa no tolerará a alguien como tú que arruine la imagen de la empresa. No queremos empleados así. Recoge tus cosas y lárgate de una vez. Señor González. Llevo 5 años con usted. Siempre he trabajado duro. Lo que pasó, todo fue obra de Verónica Torres. Ella quiere destruirme. Señor González, por favor, deme otra oportunidad. Sáquenlo de aquí. Señor González, deme otra oportunidad. Señor González. ¡Sáquenlo! Señor González. Se acabó. Mi carrera, mi reputación, perdí todo. Después de que Carlos fue despedido, volvió a casa desolado, pero no pudo entrar. Además, recibió una citación judicial. Hijo, escuché que te echaron. Todo es obra de Verónica. Grabó videos y los difundió. Y difamó a María y a mí con una relación turbia. Ahora quiere el divorcio y que me vaya sin nada. ¡Esa maldita de Verónica!
llevando un Ramírez. Se le subió la cresta. Verónica, eres una víbora. Me las pagarás. Verónica, qué cruel eres. Vendiste la casa, mandaste la citación y ahora me quitas el trabajo. ¿Acaso quieres arrastrarme a la ruina? Que perdiste tu trabajo. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Te atreves a decir que el video no lo difundiste tú? Ahora toda la empresa lo sabe. Y toda la industria. Yo no difundí el vídeo. Si no me crees, que la policía investigue. Pero tú hiciste el ridículo en el templo. ¿Por qué me echas la culpa? María y yo somos solo buenos hermanos. Tú lo interpretaste mal y lo difundiste. ¿Buenos hermanos se sientan en el regazo del otro y se comen papas fritas a besos? ¡Tú! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Quieres destruirme! ¿Yo te destruí? ¿Quién me engañó 5 años? Solo te hago asumir las consecuencias de tus actos. ¿Eso es destruirte? No te creas tan importante. Bien. Si insistes en arruinarme, ¿verdad? Entonces caeremos juntos. Ni tú ni el niño tendrán paz. Carlos, hace que estos 5 años tu ternura fue solo una farsa. Este es tu verdadero rostro. El niño es mío. La casa. La casa es de ambos. Tengo mi parte. ¿Quieres que me vaya sin nada? Ni en sueños. Carlos habla muy duro, pero lo sé muy bien. En el fondo, él es un cobarde. Esa actitud feroz es solo pura farsa. Pero tengo videos de ti y María planeando hacerme daño. Si se los entrego a la policía, ahora mismo podría mandarte a la cárcel. ¡Tú! Firma ahora. Lo que pasó antes solo es un asunto moral. Pero si llamo a la policía, entonces tú y tus padres no saldrán tan fácil. Señora Torres, malas noticias. Hay una pareja de ancianos que dicen ser sus suegros. Están llorando y gritando y dicen que usted arruinó a su hijo. Muchos miran. ¡Ay, vengan a ver! ¡Vengan a ver! Esta Verónica es una víbora. Lleva 5 años casada. ¡Ni un huevo nos dio! Mi hijo la soportó 5 años. Y ella se divorcia y quiere quitarle todos sus ahorros. Nos quiere arruinar a todos. Verónica, en todos estos años, ¿qué te hicimos mal? Desde que te casaste con él, te tratamos como a nuestra hija. Pero tú no solo avergonzaste a Carlos, sino que lo dejaste sin trabajo. ¡Qué cruel eres! Lo sabía. Las mujeres y los malos son difíciles. Esta mujer se viste tan elegante y es tan cruel. Se ve tan rica. Seguro gastó todo el dinero de su esposo y su familia. Verónica, ¿ya lo ves? Mis padres harán un escándalo. Tu empresa no abrirá ni un día más. Yo, Verónica, soy honesta. No temo sus escándalos. Además, fundé esta empresa yo sola. Tú, un mantenido, ¿crees que con tus gritos y lloros me vas a arruinar? Gente, yo, Verónica, tengo la conciencia tranquila. Fue el hijo de esta familia, quien estando casado, se acostó con su amiga. Sus padres se aliaron para ocultármelo. Ahora que todo salió a la luz, vienen a la puerta de mi empresa a hacer escándalo. ¿Creen ustedes que debería ceder? Así que esa es la verdad. ¡Dios mío! Y encima se hacen los víctimas. Si no tienen vergüenza, no tienen rival. La amistad es mentira. Usando ese pretexto, solo se la rifan. Esta familia solo hace cosas sucias. Seguro no tendrán herederos. ¿Y qué? Esperas un hijo de los Ramírez. Es de nuestra familia. Y debes obedecernos.
Este matrimonio no se rompe. Mi hijo es mío. Tengo derecho a decidir sobre mi vida. Este matrimonio. Me divorciaré. Si te divorcias, tendrás que pagar. La tasa del complejo la compras y la pones a nombre de Carlos. Y las acciones de tu empresa tienes que darle la mitad. La custodia del bebé también será de los Ramírez. Sí. Ni lo pienses. Yo compré la casa y fundé la empresa. ¿Quieren dinero? Ni en sueños. Se va sin nada. Y un video de disculpa. No faltará nada. Tú. ¡Ay, hijo! Es sangre de los Ramírez. No puedes dejar que te lo robe. ¡Ay! Verónica ni siquiera está embarazada. ¡Vaya! Mira lo que tiene en la mano. ¿Este hombre acaso es un pervertido? Carlitos, encontré esto en la casa de Verónica, en el basurero. Una toalla usada. Ella ni siquiera está embarazada. ¡Falso! ¡Es falso! Me engañaste con un falso embarazo. Tú también sabes que ser engañado no se siente nada bien. Pero tú me engañaste por 5 años. Y estos 5 años, ¿cómo crees que los pasé? ¿Y te atreves a hablar? Eres egoísta y cruel. No amas a Carlitos. Solo tienes envidia de nuestra relación. Por eso quieres destruirlo. Mi querido nieto. Verónica, eres una desgraciada. ¡Devuélveme a mi nieto! Verónica, no me divorciaré. Te haré la vida imposible. ¡Te haré la vida imposible! Me hiciste perder el trabajo y ahora quieres que me vaya sin nada. Te aseguro que jamás. También tendrás que indemnizarme por daños morales. Vamos. Señora Torres, el escándalo de hoy fue enorme. Si alguien lo difunde en internet, seguro afectará las acciones de la empresa. Entonces sube el video a internet. No tengo nada que ocultar. No me da miedo que lo vean. Lo sabía. Carlos y los suyos me difaman de cruel por querer matar a mi hijo. Quiere destruirme por completo. Solo porque no hice su voluntad. Ella me hizo perder el trabajo. Perdí la casa. Ni puedo volver a casa. Y quiere matar a su hijo. Pero... Le pedí a Andrés que publicara el vídeo completo. Desde su escándalo en trío hasta que María salió con la toalla, sin cortar nada. La opinión cambió al instante. Carlos y su familia se volvieron el chiste de internet. Dicen que hasta los padres de Carlos, por la gran vergüenza, fueron expulsados por el patriarca Ramírez. Es tu culpa, Verónica. Si no fuera por ti, Carlitos y yo no seríamos tan odiados. ¿Por qué nos arruinaste? Carlitos, ¿en tu celular tienes fotos de Verónica? Sí. ¿Para qué? Le daremos la misma medicina. Usaremos su rostro para falsificar fotos y publicarlas. Quiero que ella también pruebe lo que es la ruina. No. Es ilegal. Si nos descubren, terminaremos en la cárcel. Mira a tus padres. Los echaron del pueblo. Y mira a ti. Te quedaste sin trabajo y sin casa. ¿Quién es la culpable de todo esto? Es Verónica Torres. Nos arruinó la vida. ¿Qué tiene de malo cobrar un poco? Bien. Hazlo. Ten cuidado. No te descubran. Tranquilo. Usar una tarjeta anónima. No podrán rastrearnos. No hace falta pensar. Fue ese idiota de Carlos Ramírez. Vaya. Me acurruco y me dan la almohada. ¿Aló? ¿Policía? Quiero denunciar. Muy pronto, la policía arrestó a Carlos y a María y los llevó a la comisaría. ¿Fuiste tú? ¿Tú llamaste a la policía? ¿Crees que lo decía en broma? Verónica, de verdad me equivoqué. ¿Podrías retirar la denuncia? Acepto el divorcio. Acepto todo. Si entras, igual puedo pedir el divorcio. El juez me dará la razón. ¿Por qué retiraría la denuncia? Hay un video de disculpa. Lo pondré en la portada. Diré lo que me pidas. Lo que sea. ¿Retiras la denuncia? ¡Te lo ruego! Carlitos, ¿estás loco? Si publicas ese video, todo se acaba. ¡Cállate! ¡Es tu culpa! Si no fuera por tu mala idea, ¿crees que estaría en la comisaría? No es una amenaza. Es un trato. Él publica el vídeo
y retiro la denuncia. Soy Carlos Ramírez. Engañé a Verónica 5 años, usando la amistad como excusa. Con otra mujer, tuve una relación ilícita. Le fallé a Verónica. Soy egoísta, vil. No merezco vivir. Por eso, me disculpo formalmente. Oficiales, gracias. Por ahora retiro la demanda contra Carlos Ramírez. ¿Qué están haciendo? ¿No retiró Verónica la demanda? Solo retiré la de Carlos, pero no la tuya. ¿Qué? ¿Por qué? Porque fue tu idea. Editaste las fotos. Enviaste los mensajes de chantaje. Tú te lo mereces. Mejor en prisión. Y busca reducir tu pena. Verónica, eres una perra. ¡Muere en el infierno! María no fue acusada de extorsión, pero sí editó mi rostro. Por eso, fue detenida 5 días. Desde que publicó el video de disculpa, toda Ciudad del Río reconoce a Carlos Ramírez. A donde vaya, oculta su rostro. ¿No es ese de internet, el estafador de matrimonios? El que publicó el video de disculpa. Hola, vengo a entrevistarme. Carlos Ramírez, ¿eres el estafador de internet que usó fotos de IA para extorsionar? Con tu reputación, nuestra empresa no te contratará. Señor López, un placer. Igualmente. Carlos, ya salí. No me dejes. No tengo a dónde ir. ¿Aún vienes a buscarme? Si no fuera por ti que me seducías, yo y Verónica estaríamos bien. Seguiría en un auto de lujo, viviría en el centro. Mis buenos días los arruinaste tú. Carlos, tú mismo dijiste que te sentías más a gusto conmigo, que estar con Verónica era un infierno. Tú la engañaste. ¿Por qué me echas la culpa a mí? Verlos pelear entre ellos me da cierta satisfacción. Quien usa el amor como excusa y se aprovecha de los demás, terminará pagando por ello. ¿Qué pasa? ¿Quién está gritando? Verónica. Verónica, vienes a esta empresa por mi entrevista. Antes fui un tonto, pero ahora lo entiendo. En mi corazón solo te amo. ¿Te vuelves a casar conmigo? Carlos, ¿te volviste tonto? Vine a negociar. No tiene nada que ver contigo. No, no es así. Antes fui un tonto, pero ahora lo entiendo. Dame otra oportunidad. Te trataré muy bien y nunca más volveré con María. Carlos, no amas a nadie. Solo te amas a ti mismo. Dices que me amas. Pero si yo siguiera siendo la tonta que engañaste por 5 años, ya te habrías ido con María, con mi dinero. ¿Qué pasa? Señora Torres, lo conozco. Es mi exmarido egoísta y descarado. Señor López, por favor, expélselo. Sáquenlo de aquí y en adelante no lo dejen entrar a mi empresa. Verónica, vamos. Verónica. Verónica. Estás muy feliz, ¿no? Carlos ya no me quiere. ¿Te sientes muy orgullosa? ¿Crees que ganaste? Un patán que engaña a su esposa y una mujer que se mete en la vida de otros. Ustedes dos frente a mí, haciendo de enamorados, me da mucha desgracia. Ahora solo quiero rezar para que nunca más aparezcan ante mí. Mira, solo quieres robarme a Carlos. Antes de casarse contigo, él era más cercano a mí. En la preparatoria, nosotros dos todos los días estábamos juntos. María, Carlos es solo un mujeriego. Sin mí, buscaría a otra rica. Es alguien que ama el dinero y no quiere perder su orgullo. Tú solo eres una distracción, una simple sustituta. ¡Mientes! ¡Mientes! Carlitos me ama de verdad. Si logro darle un hijo a Carlitos, seguro volverá a enamorarse de mí. Miro la empresa que fundé con mis manos. Ahora funciona estable y genera millones de ganancias al año. Tengo dinero y estatus. Pero al envejecer, ¿quién heredará mi empresa? Creo que necesito un hijo. Aunque pasé por un matrimonio fallido, en el amor ya no tengo esperanzas. Pero puedo tener un hijo que sea solo mío, sin matrimonio y sin hombres dándome órdenes.
Hola. Hola, soy Verónica. La casamentera ya te habrá mostrado mis datos. No me importa tu sueldo ni tu familia. Solo me importa una cosa, tu estado de salud. ¿Puedes hacerme un hijo? Cuando nazca el bebé, llevará mi apellido. Si quieres casarte, también está bien. Pero el acuerdo prenupcial ya lo preparó mi abogado. Tranquilo. Tu dinero. No quiero ni un céntimo. Claro, por el bebé. No te dejaré sin nada. Te daré una compensación. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Señorita, ¿no se equivocó de mesa? Claro. Aquí es la mesa 9. La casamentera me lo dejó claro. Ah. Aquí es la mesa 6. La mesa 9 está allá. Lo siento. Yo me equivoqué. Me confundí. Aunque fue un lindo error, creo que me caes bien. Lo que acabo de decir, ya lo escuchaste. Estas condiciones, ¿qué te parecen? ¿Puedes aceptarlas? Parece que de verdad buscas solo genes. No debes saber quién soy. Tras la muerte de mi hermana, dejamos solo a Mateo, y el niño de verdad necesita una madre. Mejor. Bien. Acepto. Vamos, firmemos. Matrimonio. Oye, espera. ¿Tan rápido? No, esto. Entre más tarde, peor. Mira, firma si está bien. Incluso ya pusiste la compensación. Tú aportas tus genes y tiempo. Yo aporto el dinero. Trato justo. Pero hay algo que debo decirte. Tengo un hijo, 7 años. Se llama Mateo. Lo llaman Chispa. No importa, no afecta. Cumpliré con mis deberes como adulto. Javier Mendoza, el más rico de Ciudad del Río. También se llama así. ¿Será casualidad? Entonces, ven a vivir conmigo. Es más fácil para los trámites. Oh, bien. Hoy me voy a empacar y mañana me mudo. Pero todo es muy rápido. ¿Tu hijo lo aceptará? Tranquila, lo aceptará. Pareces una buena madre. ¿Aló? Matito, papá te consiguió una mamá. Chispa, papá tiene que decirte algo. Papá se casó hoy. Mañana, la tía Verónica se mudará aquí. Desde ahora, debes llamarla mamá. ¿Qué? No quiero madrastra. La madrastra de Emilio no le da de comer y no le deja entrar. Todas las madrastras son malas. Chispa, la tía Verónica es muy buena. No será como la madrastra de Emilio. Ya me casé con ella. Mañana se mudará aquí. Ni me preguntaste y te casaste con otra. Solo piensas en esa mujer. Ya no me quieres. ¡Ay! ¡Chispa! ¡Chispa! Señorita Fernández, ha tenido varios abortos. Ya no podrá tener hijos. El doctor dijo que ya no puedo tener hijos. Pero sin un hijo, Carlitos nunca volverá a mí. ¿Qué debería hacer? No puedo tener hijos, pero puedo adoptar a uno. Este niño está solo, sin nadie. Hasta Dios me ayuda. Pequeño, ¿por qué estás aquí solo? ¿Y tus papás? ¿Quién eres? No soy malo. ¿Peleaste con tu familia? Tengo juguetes en casa. ¿Vienes a jugar conmigo? ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Cállate! Ven conmigo.
María, ¿quién es ese niño? Hola, quiero denunciar. Alguien secuestró a un niño en la calle. Lo estoy siguiendo. Señor Mendoza, revisamos las cámaras. El joven se fue hacia el este. Buscamos por la ruta, pero no lo vimos. Sigan buscando. Llamaré a la policía. Carlitos. Estás loca. ¿De quién es este niño? Carlitos, ¿no siempre has querido un hijo? Te encontré un niño. Este niño será nuestro hijo. ¿Cuidamos de él juntos? Lo secuestraste. Tú es un delito. Devuélvelo ya. Lo observé. Nadie lo seguía. Es un niño callejero. Lo criaremos juntos. Será nuestro. ¿A qué temes? Tú eres la callejera. Tengo papá. Mi papá es Javier Mendoza. Él vendrá a salvarme. Ustedes dos son malos. Terminarán en la cárcel. Maldito mocoso. ¡Yo! ¡Alto! ¡Alto! Verónica, ¿te preocupas tanto por él? ¿Lo conoces? No te incumbe. Suéltalo. Sueltarlo. Claro, vuelve a casarte conmigo. Las acciones y el dinero. Dámelo todo. Ni en sueños. Entonces, no puedo garantizar que le pase al niño. Bien, acepto. Suéltalo primero. ¡No! Carlitos solo puede ser mío. ¡Maldito mocoso! Yo... ¡Cuidado! ¡Maldito mocoso! Yo... ¡Cuidado! ¡Quieta! ¡Suelte el arma! ¡Suéltame! 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 Chispa, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Tengo miedo. Esa mala persona quería atraparme. Tranquilo, papá está aquí. Esa señora me salvó. Me recibió el golpe. Verónica, tú salvaste a Chispa. Salvaste a Chispa. ¿Te lastimaste? Solo un rasguño, no es nada. Tía, gracias por salvarme. ¿Te duele? Te soplo. No duele. Qué bueno que estás bien. Papá, quiero que sea mi mamá. ¿Puedo? Se lastimó sin importarle. Y corrió a salvarme. Solo una mamá haría eso. Chispa, es a quien te hablé, la tía Verónica. Ella es tu mamá. Mamá, ahora eres mi mamá. Desde ahora estaré de tu lado. Y papá también te tratará bien. ¡Claro! María Fernández, por secuestro, fue condenada a 7 años de prisión. Carlos Ramírez, por complicidad, pero como cómplice, sin usar violencia directa, recibió 1 año y medio, con 2 años de suspensión. Pensé que lo que tenía con Javier era un trato, un acuerdo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no sabía desde cuándo. Me acostumbré. ¡Papá! ¡Te sonrojaste! Come tu pastel. Mi corazón se aceleró. Me dije a mí misma que fue casualidad, que era el sol. Pero una voz en mi interior dijo: Verónica, estás perdida. Mamá, ¿cuándo me vas a dar una hermanita? Muchos de mis compañeros tienen hermanita. Yo también quiero. No pensé que las palabras de Mateo se cumplirían. De verdad estoy embarazada. Estoy embarazada. Seré mamá de verdad. Pero según el acuerdo, debería divorciarme de él y criar al bebé sola.
¿Qué pasa? Te ves pálida. Estoy embarazada. Yo voy a ser papá. Javier, ¿aún recuerdas nuestro acuerdo? Estoy embarazada. El acuerdo termina. Nos divorciamos. El bebé es mío. No acepto. Quiero a ti, al bebé y a esta familia. Verónica, al principio solo pensé que eras la indicada, pero no sé desde cuándo me acostumbré a tenerte en casa. Verónica, ¿estás dispuesta a seguir el camino conmigo? Recuerdo la frustración de ser engañada y el esfuerzo de aguantar sola. Pensé que en esta vida no volvería a confiar en nadie. Pero ahora hay alguien frente a mí que me dice que quiere seguir el camino conmigo. Sí. Ah, cierto. Hay una cosa más. Te he estado mintiendo. La verdad, Chispa no es mi hijo. Es el hijo que mi hermana dejó antes de morir. Temí que fuera una carga, así que te mentí y dije que era mi hijo. Lo siento, te mentí. Lo sé. ¿Lo sabías? Me lo dijo Chispa. ¿Lo has criado tan bien? Eso demuestra que eres bueno. Verónica, tranquila. Nunca te fallaré. Javier Mendoza rompió el acuerdo prenupcial y transfirió sus propiedades y acciones a mi nombre. Con hechos demostró su amor. Durante mi embarazo, él ya había preparado el mejor hospital. Felicidades, es una niña, muy sana. Gracias. ¡Qué pequeña! ¿Cómo se llama mi hermanita? Lucía. Lucía Mendoza. Hola, Lucy. Soy tu hermano. Te protegeré. Carlos, ya no eres niño. No puedes estar solo toda tu vida, ¿verdad? El hijo de los Martínez tiene tu edad. Y su hijo ya va a primaria. Ayer tu papá dijo que quiere buscarte una pareja. Incluso una divorciada, mientras pueda tener hijos. Mamá, no digas más. Tienes más de 30. ¿Vas a ser soltero toda la vida? Aprovecha que aún puedes tener hijos y ten otro. Lo del pasado ya pasó. Tu mamá tiene razón. Los Ramírez no pueden dejar de tener herederos. Si aún sigues sin sentir nada por las mujeres, debe esta medicina. Te la compré muy cara a un maestro. Bébetela y seguro dormirás con una mujer. Mejor si te sale un niño y nos das un nieto gordito. Así que en esos 5 años de casados, Verónica también fue obligada a tomar toda esa medicina. ¡Basta! Siempre pensando en tener hijos. Engañé a Verónica 5 años. Ustedes me ayudaron a engañarla. Los internautas tenían razón. Un hombre como yo no merece tener hijos. Ahora se cumplió. He cometido tantos errores. Infidelidad, fraude matrimonial, estafa. Hasta ahora, ¿creen que con tener otro hijo todo se borrará? ¿Ustedes nunca se han sentido un poco culpables? Lo hice por tu bien. No me digas que es por mi bien. Lo hiciste por el honor de los Ramírez, por el linaje. Nunca fue por mí. En esta vida no me volveré a casar. Y no tendré más hijos. Es mi decisión. Considérenlo por Verónica y por todos los que engañé. ¡Tú! Carlos tiene razón. Nos pasamos de la raya. Si no lo obligamos,
no se habría casado con Verónica y no habría arruinado su felicidad. Sí. Es lo que le debemos a Verónica. Es lo que merecemos. Olvidemos el hijo. Desde ahora, vamos a vivir en paz. Verónica, no sé si esta carta llegará a tus manos. Tal vez la rompas de inmediato, o tal vez ni la leas. Pero quiero escribirla. Antes creía que lo peor de mi vida fue conocerte. Luego entendí que lo más afortunado también fue conocerte. Tú me hiciste ver que en la vida hay límites. Lástima que lo supe muy tarde. No te pido perdón. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No me arrepiento del divorcio. Me arrepiento de haberte engañado. Te deseo felicidad, de verdad. Se acabó el tiempo. Antes, en cada problema, Carlitos me salvaba. Y ahora, seguro piensa que yo lo arruiné. María, pensé mucho. Los días que estuve contigo fueron muy felices. Pero no quería dejar el lujo que me daba Verónica. Yo soy el más egoísta. Que cada uno siga su camino. Verónica, perdón, no debí arruinar tu matrimonio. Carlitos, perdón, no debí usar la amistad como excusa para secuestrarte, y menos secuestrar a ese niño. Me lo busqué todo. ¿Entonces secuestraste a ese niño para darle un hijo? Sí. Creí que, dándole lo que Carlitos quería, sería para siempre la persona que más amaba. ¿Y lo preguntaste? ¿Si quería tener un niño que no fuera suyo? No, no me atreví. Temía que no quisiera. En el fondo sabes muy bien que no te necesitaba tanto como creías. Así que desde el principio, solo te conmovías a ti misma. Tus esfuerzos nunca fueron por él, sino para que tú misma creyeras que lo intentaste todo. Carlos, te veías muy guapo jugando hoy. ¿Verdad? Vuelve a vernos. Claro, claro. Carlitos. Carlitos. Toma. Mi hermano es el mejor. Siempre supe que en el corazón de Carlos no estaría sola. No me comparo con otras chicas. La única forma de quedarme con él era ser su hermano. Aunque fuera así, me bastaba con eso. Guardia, ¿me da papel y lápiz? Quiero escribir una carta. Carlitos, recibí tu carta. Ambos nos equivocamos. Nos dimos esperanzas que no debíamos. Al final, ninguno consiguió lo que quería. Desde hoy, tomaremos caminos separados. Que te vaya bien. ¿De quién es? No sé, quizás es un error. ¡Mamá! ¡Lucy se orinó otra vez! ¡Ya voy!
Algunos días después, recibí una carta de Carlos y de María. Querían verme. Sabía que tenía que cerrar ciertos capítulos para poder avanzar. Así que acepté su petición. Verónica, la carta que te enviamos, ¿la recibiste? La recibí. Recibí las dos. Esa carta decía mucho. Pero aún así quiero decírtelo en persona. Verónica, perdón. No debí engañarte, ni aprovecharme de ti, ni usarte como una incubadora. Verónica, te debo más disculpas. Destruí tu matrimonio. Incité a Carlitos a hacer eso. Y secuestré a ese niño. Casi arruinó tu vida. Perdón. De verdad, perdón. Yo también cometí errores. Me cegó la ira. Los engañé con un falso embarazo. Engañé a toda la familia Ramírez. Eso tampoco fue noble de mi parte. Lo que quiero decir es que todos cometimos errores. Te engañé y me engañaste. Me lastimaste y yo te lastimé. Estamos a mano. No del todo. Pero ya no quiero más. Lo pasado, que quede atrás. La vida es corta. Debemos seguir adelante. Todos estuvimos atrapados en nuestras obsesiones, creyendo que vencer al otro era vencer a uno mismo. Luego comprendí que la verdadera victoria es dejar de estar atrapado. Todos debemos seguir adelante y vivir nuestras vidas. De ese matrimonio fallido, sé lo que es sentirse invalidada hasta el alma. Y sé que hay muchas mujeres en el mundo que viven lo mismo. Por eso, para ayudar a las mujeres a resolver sus problemas matrimoniales, creé esta fundación. Creí que mi vida se acababa. Engañada por quien más confiaba. Usada como herramienta por 5 años. Mi dignidad pisoteada. Ese sabor. Lo probé. Pero luego descubrí que mientras estés de pie, nadie podrá derribarte. Hoy estoy aquí, no porque gané a nadie, sino porque elegí seguir adelante. Solo avanzando podrás ver la luz. Estos años siempre he hecho una cosa: ayudar a las engañadas, usadas y atrapadas en el matrimonio. No les enseño a vengarse, sino a darles valor para empezar de nuevo. El dinero no cura heridas, pero les da fuerzas para levantarse. Y al levantarse, podrán avanzar. Cada vez que ayudo a alguien, siento que la de aquel entonces, acurrucada en la puerta del templo, también recibe un empujón.